Muy interesante. Confirmación, ¿no? De la aumento abdominal de la el gradiente de presión venosa hepática va a ser de 5 a 10 milímetros de mercurio. Se va a considerar hipertensión portal cuando va a ser mayor a 2 milímetros de mercurio y se va a expresar, clínicamente se va a expresar, cuyo valor va a tener de 1 a 5 milímetros de mercurio. No pueden entender aquello. O cuando el gradiente de presión venosa hepática va a ser mayor o igual a 5 milímetros de mercurio, que va a indicar ya hipertensión portal, o cuando va a ser mayor o igual a 10 milímetros, esta es la cuarta causa de muerte a nivel de la población general, y la quinta causa a nivel de los hombres, y la séptima causa en cuanto a mujeres. De 25 a 35% de estos pacientes de este 25 al 35%, 40% van a ser pacientes que van a ser compensados y el 60% van a ser descompensados. Ahora, hablando específicamente, vamos a iniciar de la prehepática. En la prehepática vamos a tener que generalmente se va a dar en niños y va a ser una trombosis venosa sin hepatopatía, pero generalmente vamos a tener como principal causa a la cirrosis, que va a ser específicamente sinusoidal hepática, ¿no? Ahora, vamos a tener una consideración importante, que esta va a ser de causa muy importante, pero va a ser secundaria, como decía en la introducción. Y también qué patologías vamos a ver en este tipo. Vamos a tener los síndromes mieloproliferativos, las cirugías y estados proinflamatorios, como puede ser a nivel del vaso o en algún otro órgano del sistema digestivo. Siguiente, por favor. Hay un momentito. Etiología de la hipertensión portal prehepática. Estás hablando de eso. Y lo estás poniendo como cirrosis. No. A ver, acláranos, por favor. Ya, ok. Bueno, acá como nos dice, ¿no? La cirrosis es la principal causante, ¿sí?, de lo que es la trombosis. Entonces la trombosis es la causa de la hipertensión portal prehepática. Bueno, la etiología prehepática, la cirrosis se lee primero. Entonces debería acomodarse un poquito y aclarar a los compañeros, porque la información que ellos van a recibir podría estar confusa. Entonces, una de las principales o una de las causas de la hipertensión portal prehepática es la trombosis de la vena porta, que se puede llegar a producir por la cirrosis o por otras causas. Entonces, ¿se entiende, verdad, chicos? ¿Sí? Siguiente. Ya. Ahora, como segundo tipo o segunda clasificación tenemos la hepática o la intrahepática. En este caso se va a llevar a cabo por la afectación a nivel de los capilares y va a tener una subclasificación como van a ser de 3. Tenemos la presinusoidal, la sinusoidal y la posinusoidal. Entonces, en la presinusoidal vamos a tener qué afectaciones o qué patologías van a desencadenar. Vamos a tener las anomalías del desarrollo, como pueden ser enfermedades poliquísticas del adulto, enfermedad hemorrágica hereditaria, fístulas arteriovenosas, fibrosis hepática congénita. Tenemos también enfermedades biliares, también obstrucciones, oclusiones neoplásicas de la vena porta. Estos son algunos de los ejemplos, hablando específicamente de presinusoidal. Ahora, si como segundo tenemos a la posinusoidal, bueno, que va a ser posterior, ¿no? En este caso vamos a ver la enfermedad venoclusiva, feboesclerosis de venas hepáticas, neoplasias malignas primarias vasculares, flebitis granulomatosa. Pero la que se puede dar en mayor porcentaje es la sinusoidal o principal, y acá vamos a tener la cirrótica. Esta se va a clasificar en las fibrosis sinusoidales, específicamente en hepatopatías alcohólicas. Tenemos también hepatopatías tóxicas, por toxinas, metabólicas, infecciosas. También tenemos el colapso sinusoidal, defenestración sinusoidal y las infiltraciones sinusoidales. Siguiente, por favor.
Ahora, como tercera vamos a tener a la poshepática. En este caso vamos a ver que se va a dar se va a producir posterior. Generalmente esto se va a dar por obviamente el deterioro del flujo venoso, pero esto va a ser posterior a la salida, ¿no? En este caso se va a dar como causa, vamos a tener el síndrome de Budd-Chiari, que es el más común, y también en el caso de la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces, hablando del síndrome Budd-Chiari, se va a dar por coágulos, pero coágulos a nivel de las venas hepáticas, pero no va a tener una causa, ¿no? Según estudios no hay hasta ahora una causa específica. Siguiente. ¿Qué más dice? Como decía, ¿no? También como otra patología, la insuficiencia cardíaca derecha secundaria. Esta va a ser determinadas condiciones como, determinadas condiciones como pericarditis, cardiomiopatías restrictivas y o cardiopatías congénitas. O sea que la hipertensión portal no es patrimonio exclusivo de la cirrosis. No. Eso quiero que lo tengan presente. Entonces, en su análisis diagnóstico y en su enfoque fisiopatológico de esta enfermedad, lo que tienen que pensar es que hay causas prehepáticas, o sea que antes de que lleguen al hígado, las hepáticas envuelve el anterior. Está bien ahí se ven los sinusoides, que son la unidad del hígado funcional, donde tiene estructuras vasculares, biliares y celulares, hepatocelulares. Daños a nivel del hígado, a nivel sinusoidal. Presinusoidales, las que están llegando, sinusoidales propiamente, y postsinusoidales, las que están saliendo. Casi es como la prehepática, hepática y la poshepática, pero dentro del hígado. Presinusoidales, sinusoidales y postsinusoidales. Y otra causa de hipertensión portal poshepática, o sea que no tiene ya nada que ver ni con la vena porta ni con el hígado, sino con algo que ocurre por encima del hígado. Y ahí tenemos la enfermedad de Budd-Chiari, la primera, las miocardiopatías varias que las están mostrando acá. Entonces, cuando enfrentamos una hipertensión portal, no debemos pensar únicamente en cirrosis. El mensaje para llevar a casa hoy día de este tema es ese, que las causas de hipertensión portal son diversas y no son patrimonio exclusivo de la cirrosis hepática. En fisiopatología lo vamos a explicar. Muy bien, a ver, sigamos. Ahora, tratando de una fisiopatología, según la mirada cómo es que sucede los procesos, ¿no? Y ahora Un poquito más fuerte. y aquí se los vamos a aclarar. Siguiente, por favor. Como ya dijimos antes, mayormente la hipertensión se debe a un aumento de la presión de la vena porta, que alcanza mayormente niveles mayores a 5. Si es de 1 a 5, el milímetros de mercurio en la presión se encuentra normal. De 6 a 9, se considera una hipertensión portal preclínica. Mayormente aquí se presenta cuando no hay rasgos de síntomas y se presenta asintomática. Mayor de 10 es cuando la hipertensión portal ya presenta rasgos clínicos, ya hay síntomas. Y si supera los 12 milímetros de mercurio mayormente, ocurre la ruptura de varices, que mayormente explico porque se están formando. Como ya hablamos antes, hay principalmente 3 causas que lo producen: la prehepática, la hepática y la poshepática. La hepática mayormente asociado es en las causas irreversibles, que mayormente son la cirrosis, que como ya dijo es una fibrosis, y la regeneración celular aumenta en la resistencia en los sinusoides y en las vénulas portoterminales, y otros factores potencialmente reversibles como la contractilidad de las células que tapizan los sinusoides, la producción de sustancias vasoactivas, por ejemplo las sustancias las endotelinas y el óxido nítrico, diversos mediadores sistémicos de la resistencia arterial o tumefaction de los hepatocitos, que es mayormente, en resumen, todos estos factores, todas estas causas que mayormente van a hacer es que exista un aumento del flujo venoso portal secundario a una circulación hiperdinámica, que va a terminar mayormente en lo más importante, en el caso más resaltante, en una vasodilatación arterial produciendo una circulación esplánica. Compañero, no entendí nada. Bueno, aquí mayormente ahorita se nos va a aclarar un poquito. Como vemos que esta liga mayormente funciona
drena todos esos, los niveles de los desechos que saca mayormente del colon, duodeno, el vaso, el páncreas y otros órganos. ¿Qué pasa cuando hay una interrupción? Mayormente, porque como te dicen, hay una interrupción, ¿no? El flujo no está fluyendo con normalidad, donde debería desembocar en la vena cava inferior. ¿Qué pasa? Como segundo, la mayoría de nosotros hemos visto que hemos llegado tarde, seguramente se han tomado su taxi y seguro se les ha agarrado un tráfico tremendo. Como tenemos que llegar sí o sí, tenemos que buscar alternativas. Entonces tu taxi va a buscar otro medio para llegar a su destino. Entonces lo mismo es aquí. La sangre sí o sí tiene que llegar a la vena cava inferior para llegar al corazón y así continuar la circulación. Como no va a llegar con normalidad, va a buscar otros medios para llegar. Lo que va mayormente en resumen es que está existiendo una circulación retrógrada, para atrás. Y aquí vamos a ver, vamos a buscar esos medios por la función de anastomosis, que mayormente están cerradas, pero que como mecanismo compensatorio, como ya dije, tiene que llegar al corazón, estos se van a abrir. Y tenemos estas 5 principales. Una, la anastomosis por los parietales, que mayormente se van a dirigir van a formar los huesos trónicos venosos, mayormente al área a las umbilicales, y van a formar ampollas varicosas. Esto es lo que se conoce mayormente, van a formar, como ya conocemos, la circulación colateral, lo que va a formar característicamente la cabeza de medusa. Otra anastomosis, ojo con el que hay que tener más cuidado, es la formación de anastomosis esofágicas, mayormente los que van a formar al final varices. Como ya les dije antes, cuando alcanza mayormente eso, la presión está mayor a 12, va a haber una ruptura de vasos, va a ser una ruptura de las varices. Lo que nuestro paciente va a provocar la famosa hipertensión arterial. Hemorragia, la famosa hemorragia digestiva alta. Y esta mañana ya sabemos lo clásico, va a presentar el paciente hemoptisis y edema. Hematemesis y edema. Melena. Hay que tener cuidado porque si cuando hay ruptura de varices el paciente está perdiendo sangre, si presenta más del 20% de pérdida de sangre, nuestro paciente puede llegar a tener un shock hipovolémico y lo puede conducir a la muerte. Por eso hay que tener cuidado cuando el paciente forma anastomosis esofágicas. Las famosas varices, si se alcanzan las 12, mayor de las 12 de la presión mayor de 12 miligramos de mercurio en presión, va a provocar eso. Las anastomosis retroparietales, que van a formar la famosa circulaciones colaterales en los flancos, mayormente aquí. Antes de conectar mayormente a la puerta, tenemos antinas que está recogiendo mayormente los tallos y todo eso. La vena esplénica, mayormente está conectada con el vaso. Como va a haber una circulación retrógrada al vaso, este va a ser se va a agrandar mayormente, va a haber un hiperesplenismo del vaso, lo que va a provocar mayormente trombocitopenia, asociada mayormente a mayor riesgo de hemorragia. Trombocitopenia, ¿de sitio o de sitio de célula? Citopenia. Ya, leucopenia, mayor infección y asociada a mayores infecciones, mayormente formado porque como hay un agrandamiento mayormente del órgano, va a haber un aumento de su acción y va a haber una ineficiencia al momento del trabajo del vaso, lo que va a ser que está provocando la ineficiencia y el atrapamiento celular mayormente de todo esto. Por eso vemos trombocitopenia y leucopenia. También presentan anemia microcítica. microcítica es como sé. Microcítica. Microcítica. Mayormente porque como esto está haciendo la destrucción de los glóbulos rojos viejos, al haber, como dije, una ineficiencia por el órgano que está actuando, por el agregamiento del órgano, vamos a encontrar anemia microcítica en los pequeñitos porque está aumentando la destrucción obviamente de los glóbulos rojos. Y por eso solo vemos jovencitos, chiquititos.
Y por último, las anastomosis rectales, mayormente relacionadas a las varices rectales que comprometen las venas hemorroidales. Uno puede estar sueltos sobre la piel o cubiertos por mucosas. Y como ya dije antes, si la presión alcanza mayormente a 12 miligrados de mercurio, estos pueden terminar rompiéndose. Continuando, vamos a hablar sobre el cuadro clínico. En esta vamos a mencionar la hipertensión portal y sus complicaciones principalmente, ¿no? Entre ellas, uno de los puntos más importantes es la fisiopatología de la astitis, ¿no? En sí, los puntos importantes puede ser la vasodilatación de la arteria esplénica esplánica, por la hipertensión portal, y esta activa mecanismos compensatorios del sistema simpático, renina, angiotensina, aldosterona y el ADH, ¿no? Esto causa una retención de sodio y agua acumulándose en el peritoneo que genera en sí lo que es la astitis. El aumento de la presión linfática y la infusión renal, hepatorrenal, en sí perpetúan en la astitis, y la astitis refractaria no responde a los diuréticos ni a la restricción de sodio. Un momento. Chicos que van a la patología, ¿no? Sí. Anatomía patológica. Los que van a dar el examen a las 5. Se pueden retirar de manera discreta. 5 minutos y la exposición, como algunos tendrían que haber expuesto hoy, se va a posponer para una clase, una exposición de vamos a poner al día de todos los temas. Si puede ser para el sábado, para el lunes o martes. Lunes o martes, lo voy a terminar con la 10 para que les mande el enlace. Lunes o martes vamos a terminar con todas las que faltan, indefectiblemente, por favor. Y ya no más concentración, ya no importa si tienen que ir a hacer malabares a donde sea, tiene que ser responsable. ¿Sí? Esperamos con esa puntualidad y nada más. Eso lo reparten de ti. Voy a pasar a la exposición, ¿sí? Ya tienen libre para el examen. Continuando, también va a haber una translocación bacteriana, es decir, en este va a favorecer el paso de las bacterias a los ganglios linfáticos y en la sangre, liberando las citoquinas, el óxido nítrico y endotoxinas. Y también esto va a contribuir a la circulación hiperdinámica y a las complicaciones sistémicas, ya que obviamente va a haber un paso abierto para lo que son las bacterias. Y como mi compañero lo mencionó en la fisiopatología, lo que podemos ver es la circulación colateral, también llamada cabeza de medusa, porque vamos a ver que se forman vías de escape, ¿no? El esófago, recto, retroperitoneo y la vena umbilical. También va a haber un flujo hepatofugal mayor al 50% portal, pero la presión va a seguir siendo mucho más elevada. Las varices y la hemorragia digestiva alta, ¿no? Que esto es muy importante porque nos menciona que va a haber presencia de melena. Entonces, las varices esofágicas y gástricas, por el aumento de la presión, de la vascularización, va a ser mucho más frágil, entonces va a haber un alto riesgo de sangrado. Hay algunos factores desencadenantes, como es el valsalva, las comidas, alcohol, ejercicio y la descompensación hepática. La hemorragia digestiva alta tiene una mortalidad entre el 20 al 50%, entonces es algo alto, ¿no? La gastropatía hipertensiva, que en sí esta va a ser más la congestión y el sangrado de la mucosa gástrica por el aumento del flujo. Vamos a ver algunas imágenes donde se ve la presión, ¿no? Y va a tener una apariencia de mosaico rojo típico de cereza, ¿no? Y el síndrome hepatopulmonar, que en sí, recordando un poco más de la fisiopatología, es la vasodilatación pulmonar. Esto va a generar una hipoxemia sin enfermedad pulmonar previa, ¿no? Entonces la causa de la disociación va a ser difusión y perfusión. La esplenomegalia, o también respecto a lo que es esplenomegalia, la hiperplasia del sistema retroendotelial y congestión, ¿no? va a tener muchas más consecuencias, por ejemplo la leucopenia, la trombocitopenia y principalmente la anemia. Y
finalmente el síndrome hepatorrenal, que en sí va a haber una difusión renal, disfunción renal funcional sin un daño estructural directamente, ¿no? Vamos a tener dos tipos. El primer tipo, que es rápido y grave, asociado a la peritonitis bacteriana espontánea, que va a ser de más alta mortalidad, y el tipo 2, que es en sí un poco más progresivo, ¿no? Tiene menor gravedad y menor respuesta a lo que son los diuréticos. Y la encefalopatía hepática, que también está relacionado aquí con una complicación, podemos ver que hay un síndrome neuropsiquiátrico reversible en sí. El amonio, la glutamina genera un edema cerebral aumentado que va a ocasionar el aumento de la presión intracraneana. También hay otros implicados, ¿no? Como la alteración de las ligandinas, los neurotransmisores falsos, y en sí va a ser un déficit subclínico detectado con pruebas específicas que predicen sí una muy mala evolución para el paciente. Siguiendo con la exposición, vamos a hablar sobre diagnósticos. Como sabemos, la hipertensión portal va a ser una complicación de ciertas patologías hepáticas, ¿no? Para esto, conocer los métodos invasivos y no invasivos es de relevancia e importancia. Tenemos la angiografía, el cual es el gol estándar. Es un poco más invasivo, pero es más preciso en cuanto a un método diagnóstico. En la angiografía vamos a poder ver lo que son las presiones, la dirección y el flujo de la sangre, ¿no? Otro método diagnóstico sería el cateterismo percutáneo de la vena porta. Este es un procedimiento el cual va a medir la presión portal de manera indirecta. Este procedimiento mayormente se hace introduciendo lo que es un catéter, ese tubo delgado. Mayormente se hace en la vena yugular, pero también se puede hacer a través de la vena femoral. ¿Qué llegamos a medir con el cateterismo percutáneo de la vena porta? Llegamos a medir la lente de perfusión, el cual resulta de la resta de la presión sinusoidal mediante la presión libre. Su valor normal es de 1 a 5 milímetros de mercurio, resultando patológico cuando es mayor a 6. ¿Qué nos mide la presión sinusoidal? Mejor dicho, ambas presiones se van a medir en las venas suprahepáticas, ¿no? La presión sinusoidal se va a medir obstruyendo el flujo sanguíneo que se da hacia la vena cava inferior, como mis compañeros ya mencionaron, y la presión libre simplemente dejando el catéter en las venas suprahepáticas. Es una manera indirecta de medir lo que es la presión hepática. Gradiente de presión portal. Gradiente de presión portal es el resultado de la presión el sinusoide de la hepática versus la presión de enclavamiento de la vena cava, ¿verdad? Y se hace de una manera directa, incidiendo, metiendo, introduciendo un catéter balón hasta la vena cava. Se insufla y se ve cuánto de presión tiene, menos la diferencia entre cuando se desinsufla. Y ese es el gradiente de presión. Y esta es la fórmula. Como dijimos, el cateterismo es una forma indirecta de medir la presión portal. Otra tenemos la elastografía transitoria, este aún está en estudio, y la angioresonancia también que no nos da de manera precisa el flujo, ¿no?, de la sangre, pero sí la anatomía, introduciendo el CO2 en las venas suprahepáticas. Tendríamos otro método
bueno, sí hay la citis y la velocidad del flujo portal. Bueno, como ya dijimos, la hipertensión portal va a estar asociada a la endoscopia digestal, a las hemorragias digestivas y las varices esofágicas, ¿no? Por ende, se realiza la endoscopia digestiva alta, también como método de profilaxis. Es un método de diagnóstico indirecto, porque ya Diego nos dijo, cuando hay hipertensión portal, el taxi tiene que llegar, entonces toma otro camino y se abren los vasos por angiogénesis o por repermeabilización de vasos previos, empieza a haber circulación colateral, o sea, por otro lado, por vías alternas, porque la sangre tiene que llegar al destino, ¿sí? Que es la vena cava y la circulación, entonces se abren las colaterales. Cuando la presión o la nivel de presión portal es mayor a 10, empiezan a aparecer evidencia clínica de que está ocurriendo hipertensión portal. Una de esas evidencias clínicas son las varices, que pueden ser esofágicas o gástricas. Ahí tenemos la imagen de varices gástricas abajo y esofágicas arriba. Cuando hay varices esofágicas, ¿qué pensamos, chicos? Una hemorragia. Hipertensión portal, que por eso está ocurriendo la presencia de varices, porque es una forma indirecta. Medir la presión portal es muy difícil, casi no lo hace nadie, no lo hacen mucho en los hospitales, sino a manera de estudios, digamos, para mostrar alguna situación especial. Bien, entonces de manera indirecta podemos saber que hay hipertensión portal cuando hay presencia de varices esofágicas. Y cuando han sangrado, ¿qué pensamos? Que la presión portal está como mayor a 12. Indirectamente esa está ¿en cuánto? Mayor a 12. Mayor a 10. Porque ya está evidente, ya es clínico, ya aparece. La clínicamente significativa. Indirectamente nos muestra hipertensión portal. ¿Siempre? ¿Sí o no? No, No, muy bien. ¿Por qué? porque pueden haber otras patologías que aumenten la presión y hagan que se dé este suceso. No la presión únicamente, la presión en algún territorio vascular, o sea, la obstrucción de la vena esplénica, el tracto portal, el sistema porta está indemne, o sea, la sangre pasa, el hígado pasa, el corazón funciona, no hay hipertensión. Pero si hay una oclusión de la esplénica y la esplénica busca colaterales y aparecen, por ejemplo, las varices gástricas únicamente, sin varices esofágicas, sino gástricas. ¿Qué les quiero decir en este mensaje, en este ejemplo? Por ejemplo, que si hay hipertensión portal tendría que haber un contexto clínico más la presencia de otras cosas como varices esofágicas. Si únicamente tenemos varices gástricas, no implica que necesariamente hay hipertensión portal, sino se puede deber a la obstrucción de un territorio vascular del sistema porta que está ocluido. ¿Y para eso qué nos sirve como ayuda diagnóstica? Porque no podemos medir la presión de enclavamiento a todos, de hecho no lo hacemos. ¿Qué nos sirve? Ultrasonido. La ecografía Doppler. En la ecografía Doppler lo que hace el ecografista es pasar el ultrasonido por el territorio de la vena porta y determinar su calibre. ¿Sí? Cuando el calibre aumenta quiere decir que hay éstasis, o sea, se está acumulando sangre y es una forma indirecta de medir que hay hipertensión. ¿De acuerdo? Si a eso le sumo que hay varices, pues diré hipertensión. Bien, y la otra es el ultrasonido Doppler y ahora la ecoendoscopía o la ecografía endoscópica. La ecoendoscopía que nos permite también medir el flujo de la porta, nos permite incluso introducir un catéter de manera directa al sistema porta para medir su presión directamente. ¿Bien? ¿Qué más? ¿Qué más nos quiere decir? Para De hipertensión lo que dijo portal. primero, la presión de enclavamiento. De hecho, así es como se empezaba a medir la presión de la vena porta, pero ahora ya con esto de la ecoendoscopía, ya hay posibilidad de llegar a la vena porta a través de un catéter y medir la presión de la vena
él aporta propiamente. El centellograma es con radioisótopos marcados, ¿sí? También se puede medir el flujo y esto asociarlo a un gradiente de presión. Bueno, pasen adelante los compañeros que han expuesto y estamos para escuchar preguntas del auditorio. Preguntas, chicos, para los expositores. Quiero que pongas la primera diapo para el inicio. La primera diapositiva para grabar el inicio. Preguntas, a ver, Fabio. Una pregunta, respecto a la endoscopia, no es un método invasivo, porque no he puesto como no invasivo. Bueno, podríamos diferenciar porque eso el catéter sería más invasivo, ¿no? Puesto que hay una resección quirúrgica y todo ello. En cambio, hay endoscopía, ¿no? Muy bien. ¿Otra pregunta? ¿Qué es la etiología de causa hepática? ¿Cuál es la causa más común de esa síndrome hepática? Según el estudio que han hecho, ¿cuál es la causa más común de hipertensión portal, no? Sí, la causa hepática, la sinusoidal, o sinusoidal. Yo mencionaba un cuadrito. Sí, en el caso de la clasificación hepática o intrahepática, se clasifica en tres, ¿no? Tenemos la presinusoidal, sinusoidal o posinusoidal. La que más se puede ver es la sinusoidal, y en la sinusoidal está presente la cirrótica. Es así. Hablando acerca de edema cerebral, quisiera saber por qué este edema cerebral se da en sí la presión. ¿Puede repetir su pregunta, por favor? Hablamos acerca de edema cerebral. Entonces, quisiera saber por qué se da el edema cerebral. O sea, ¿cuál es su correlación? Las complicaciones hablaron de encefalopatía. Sería por el aumento de la presión. El aumento de la presión. No directamente. Sí, pero Hablamos de encefalopatía hepática, no precisamente de edema cerebral. Respecto a lo que es encefalopatía hepática, mostramos una imagen donde se podía ver el síndrome neuropsiquiátrico, ¿no? Que es en sí reversible. También donde mencioné que el amonio, la glutamina pueden generar un pequeño edema, comparado con un edema, ¿no? Porque aumenta la presión intracraneana, por el aumento de presión el intracraneana. amonio y la glutamina. Entonces esto se estaría relacionando más a una cirrosis hepática con hipertensión portal, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Entonces una vez que el amonio no se elimina dentro de las funciones del hígado, tenemos la desintoxicación o la detoxificación. Ese amonio no tendría que estar circulando en cantidades altas. Y como por ejemplo en la cirrosis hepática o en la hipertensión portal, que es el tema de causa sinusoidal, que sería la cirrosis hepática, que es la causa más frecuente de la patología que estamos hablando, sí existiría una encefalopatía hepática, pero no directamente por hipertensión portal. Porque ya el hígado, dentro de las funciones que ha perdido por esa inflamación crónica o esa hepatopatía crónica, ha perdido la capacidad de desintoxicar el amonio y la glutamina, que es el cofactor que hace que esto sea más fácil, y por lo tanto el amonio se acumula ¿dónde? En el cerebro, en la cavidad intracraneana. Y en la barrera hematoencefálica y produce un aumento de la permeabilidad y por lo tanto un aumento en la presión y por lo tanto un edema que va a producir el síndrome neuropsiquiátrico que se llama encefalopatía hepática.
que no es directamente por la hipertensión Por la hipertensión portal. ¿sí? Sino por la complicación de la cirrosis. Muy bien. Entonces es más por la cirrosis que por la hipertensión. ¿De acuerdo? Y sería el síndrome esplénico. ¿Qué? Dentro del síndrome esplénico sería la cirrosis hepática. No, pues, es esplénico, esplenismo. O sea, la hipertensión portal, como dijo Diego, produce una obstrucción, la ley de Poiseuille, ¿no es cierto? ¿Qué dice? Que la presión depende del flujo y la resistencia. Cuando hay un aumento de la resistencia, ¿sí? ¿Qué ocurre? Aumenta la presión, necesita más fuerza para superar la resistencia. Cuando hay un aumento en el flujo, ¿qué pasa? Aumenta la presión porque necesita más espacio para pasar, entonces empuja. ¿Correcto? Entonces, cuando hay hipertensión portal, hay una alteración en el flujo, en esa fisiología normal del hígado. Bien, lo que va a ocurrir y va a producir la hipertensión portal. En el tema del esplenismo que decías, como hay una obstrucción o una causa diversa, puede ser poshepática, una insuficiencia cardíaca. ¿Qué hace? El corazón es insuficiente de bombear las cantidades 70, 66 segundo, lo que fuera, entonces empieza a haber una fibrilación retrógrada. El flujo empieza a aumentar, el retorno venoso empieza a aumentar, ¿verdad? Entonces, al haber congestión vascular retrógrada del corazón hacia la vena cava, las suprahepáticas, al hígado y a la vena porta, va a haber un aumento de presión portal. ¿Sí se entiende? Poshepática. ¿Bien? A ver. Aquí dicen, la cirrosis forma parte del síndrome de hipertensión portal. A ver, ¿cómo va? La cirrosis forma parte del síndrome de hipertensión portal. Es lo que dijimos. Y tú dijiste algo del vaso. Ajá. Ahora volvemos. Hay una congestión a nivel portal. ¿Cómo se forma la vena porta? Mesentérica, esplénica. Entonces estas también se empiezan a congestionar y empieza a haber hiperesplenismo, o sea, esplenomegalia y todo el contexto de la esplenomegalia propiamente. ¿Sí? Para entender un poquito más y que se ponga más divertido, resulta que cuando hay aumento de la presión portal, no hay pulmones, ¿no? Cuando hay aumento de la presión portal, lo que va a ocurrir es que hay una distensión. ¿De qué? Del espacio. El lecho esplácnico. El lecho esplácnico. O sea, desde los capilares chiquititos que están saliendo, ¿no? Del mesenterio y de todo, empieza a haber una congestión y empieza a haber una distensión. La distensión va a generar algo, porque bueno, pues dice, ¿no? Y acá hay mucha sangre, ¿qué hacemos? Hay que generar alguna sustancia que haga que ya no esté bien cerradito, sino que nos dé espacio para estar, porque estamos muy apretados. Entonces genera óxido nítrico. ¿Y qué efecto tiene el óxido nítrico? No está el óxido nítrico, en tu diapositiva del año pasado estaba. El óxido nítrico, ¿no? Que va a generar vasodilatación a nivel del lecho esplácnico, o vasoconstricción a nivel del lecho esplácnico, dice acá. Ya, pues vamos a botar esto porque hay mucha congestión, ¿verdad? Y además va a producir endotelina 1 y endotelina 2. ¿Y estos que van a dónde van a actuar? El sinusoides. Uno. ¿Y otro? La endotelina 1 y la 2. Va a generar angiogénesis. O sea, primero va a hacer que los vasos que estaban cerraditos se abran. Y los vasos que no existían empiecen a proliferar. ¿Sí? Por eso es que empieza a haber una proliferación vascular que va a generar primero apertura de las colaterales, ¿sí? De las colaterales, porque está la umbilical, las hemorroidales, la esofágica, ¿sí? La endotelina 1-2 y el óxido nítrico van a hacer que esto ocurra, que el fenómeno de la hipertensión portal se perpetúe y aumente. Bien, por el fenómeno de la congestión. ¿Qué hace a nivel de la circulación sistémica, digamos? Produce vasodilatación. Y al producir vasodilatación, ¿qué va a generar?
Si pensamos que la presión es flujo por resistencia, Circulación esplendida. disminuye la presión, pues porque si la resistencia disminuye porque hay vasodilatación, se cae la presión, como en la manguera, ¿verdad? Si tenemos un diámetro menor, el agua sale lejos, va más presión. Si tenemos un diámetro mayor, apenas caerá sin fuerza al piso, ¿correcto? Entonces ahí cae la presión. Entonces a nivel esplácnico ocurre algo, constricción, y a nivel sistémico ocurre vasodilatación por el óxido nítrico. Esto genera caída de presión. Entonces, como hay hipertensión portal que ha generado óxido nítrico, y a nivel sistémico va a haber hipotensión. Y cuando llega a los vasoreceptores carotídeos, ¿qué genera? Una activación de mecanismos compensadores, ¿verdad? Y va a decir vasoconstricción y taquicardia. Y empieza a haber taquicardia. Como hay caída de presión a nivel del sistema yuxtaglomerular del riñón, que está sensando la presión en la arteriola aferente, glomérulo y arteriola eferente, y todo el sistema neuroquímico que ocurre en este nivel, va a haber caída de presión. O sea, la filtración glomerular cae, hay caída de presión, ¿y qué hace? Activa el sistema Renina, angiotensina. y empieza a retener agua y sal. Y eso va a aumentar la retención de agua y sal y va a generar un círculo vicioso que va a hacer: retengo agua, aumenta la presión y sigue cayendo la presión. O sea que ahí está el enfoque fisiopatológico de la hipertensión portal, y ahí explicamos un poco todos los fenómenos o complicaciones que ocurren, que son, a ver, pasa la siguiente, porque esto es circulación solamente, ¿no? La citis, por ejemplo. Aumento de agua y sal a través del sistema renina-angiotensina. Aumenta la presión portal, se rompe el equilibrio entre lo hidrostático y lo coloidosmótico, ley de Frank Starling, ¿sí? Que la presión hidrostática supera a la coloidosmótica oncótica y empieza a haber salida de líquido, ¿sí? A la panza, y empieza la citis. ¿Correcto? La citis. Otra. Bueno, como hay un aumento de presión, se rompe la membrana intestinal y empieza a haber la agitación bacteriana, salida. ¿Cómo se llama? Peritonitis bacteriana espontánea. Complicación de la hipertensión portal, ¿sí? Varices esofágicas, ya lo dijimos, nos muestra una imagen de una hemorragia digestiva péptica y no varicial. ¿No? Debería haber puesto una varice esofágica, chisgueteando, una cosa así, ¿no es cierto? La siguiente. Hipertensión, gastropatía hipertensiva. De nuevo, lo mismo, se abre el plexo vascular, llegan los vasos gástricos y empieza a haber una congestión que se muestra en una endoscopía como gastropatía hipertensiva. La siguiente, y bueno, el síndrome de infarto pulmonar, por ahí está la endotelina 1, se abren los shunts alveolo, ¿sí? Alveolares, se interrumpe y en vez de que venga el alveolo, ocurra la hematosis, no existe. Entonces empieza a haber una circulación colateral perialveolar. ¿Correcto? Síndrome portopulmonar. El hiperesplenismo que ya dijimos, hay congestión, hay aumento de flujo y eso produce toda la siguiente. Y el síndrome hepatorrenal, que era lo que decíamos, ¿no? Caída de la presión por el óxido nítrico, aumento de retención de agua y sodio, caída de la presión y el riñón se empieza a hipoperfundir. Si el riñón hipoperfunde, ¿quién oxigena? Nadie. El proceso hay necrosis tubular. Y si hay necrosis tubular, hay falla renal, muerte renal y mortalidad. ¿Correcto? Entonces, a grandes rasgos, rapidito, es un poco lo que causa la hipertensión portal. Ya sabemos que hay varias causas. ¿Es igual a hipertensión portal? ¿Es igual a cirrosis? No. ¿Quién dice que sí? No, ¿verdad? Entonces, el concepto grande es eso. Han venido y se han dado cuenta los que ya sabían bien y los que están entendiendo mejor, ¿no? Están aprendiendo algo. Entonces, cuando tenemos, por ejemplo, ascitis, ¿va a haber ascitis, exposición de ascitis? No. Ya. Pero, doctor, en cirrosis lo vamos a mencionar. En cirrosis, ¿no es cierto? ¿Cómo medimos la presión portal? Indirectamente. Si hay un cuadro de ascitis, ¿cómo sabemos si es por hipertensión portal o no? ¿Quién más?
Uno. No alcanza. Tú también quieres participar. Dos. ¿Quién más? ¿Cómo sabemos si la citis es por hipertensión portal? Ya hemos visto que dice que la citis causa hipertensión portal. Pero ¿cómo sabemos? El paciente ya tiene asitis. 4. ¿Quién más? 5. Bueno, me explica, pues, ¿por qué? ¿Cómo sabes? El paciente tiene asitis, ¿y qué haces tú para saber si esa asitis es por causa hipertensiva? Para identificar la etiología de la citis, vamos a sacar lo que es la gasa, que Se llama gradiente de paracentesis diagnóstica. O sea, agarran y le punzan y sacan el líquido acítico. ¿Sí? Sí. ¿Y qué más? Esta es gradiente de albúmina sérica, albúmina sérica acítica. Y se realiza el gradiente G de albúmina a 0, sangre y acítica. O sea, es una diferencia entre la albúmina de líquido acítico, de líquidos de la albúmina sérica menos la albúmina de líquido acítico. ¿De acuerdo? Muy Y bien. esta es, en el caso de que es un cuadro propio de cirrosis, va a ser mayor a 1.5 y también esto puede ser concordante con lo que es una insuficiencia cardíaca congestiva. Y para diferenciarlos, luego se hace lo que es justamente en proteínas, ¿no? En lo que es asitis vas a ver disminuido las proteínas y en insuficiencia cardíaca sí se ve mantenido o... Ya, más o menos. La idea está bien, el principio también. A ver, Diego. Eso mismo. Ya, a ver, entonces, no, La prueba hepática, Dos cosas. Elisa, primero tenemos que ver lo que ya mencionó el compañero, que es el drenaje y todos los parámetros. la paracentesis Las diagnóstica. paracentesis se llama diagnóstica. paracentesis diagnóstica. Hay un paciente con asitis y yo quiero saber, ¿será hipertensión portal lo que tiene este señor? Ya. Entonces, ¿qué hago? Le indicas, solicito paracentesis diagnóstica. Lo primero es la paracentesis diagnóstica y lo segundo indicativo es el cuadro clínico. Tenemos que tener presente la clínica del paciente. Nos puede orientar, ¿verdad? Sí, esos son los dos parámetros principales. ¿Cómo te llamas? Tú. Álvaro, levantaste la mano para comentar lo de cómo saber, cómo determinar si ese líquido acítico es por hipertensión portal. Bueno, primeramente estaría empezando con una buena anamnesis, viendo si puede ser compatible el paciente con una hepatopatía. Después también en el examen físico, ¿no? Evaluar los signos y síntomas Ya, clínica, anamnesis, ¿qué más? y también, bueno, podemos ponernos el examen de gradiente de suero y de glucosa. Muy bien, calcular el gasa. Sí. Gradiente de albúmina cero acítico. ¿Me quieres comentar algo? ¿Nos quieres comentar algo sobre el gasa? Bueno, sería de origen hepático, mayor o igual a 2.1 gramos por decilitro. Ya, más o menos. Le vamos a dar la chance. Agregando con respecto al grasa, como dice mi compañero Fernando, es mayor a 1.5 y el punto de corte, digamos, el paciente presenta 1.5 de grasa, ya sería considerado hipertensión portal. Si es menor es de otras causas, pero también al hacer la paracentesis podemos ver el líquido acítico que estamos presentando y si hablamos de una cirrosis, principalmente que podría generar una hipertensión portal, este suele ser claro, pero también puede tener otros colores como turbulento, que también se podría presentar por una tuberculosis o por o neoplásico también. Excelente, o sea que la citis se debe a múltiples causas, de acuerdo contigo. Entonces, ¿qué les quiero decir para que les quede un poquito, digamos, más clarito? Si tienen un paciente con asitis y quieren saber si es hipertensión portal o no, hay un valor que es el gasa, ¿verdad? Entonces calculamos el gasa. La evidencia clínica, sí, señor de 58 años, no sé, que se dedica a la mecánica de automotriz y le gusta tomar cerveza los jueves y viernes, indefectiblemente toma cerveza y los sábados toma cañazo durante 10 años. O sea que hay una ingesta crónica de alcohol demostrada por la anamnesis. ¿Podrá ser hipertensión portal? Sí, pues por cirrosis, porque está expuesto al alcohol en niveles altos. Bien. Segundo, tiene estigmas de hepatopatía en las manos, en el rostro, en el abdomen. Otro punto para sumar. Entonces, ¿esa citis puede ser sí o no hipertensiva? Sí. Sí puede ser, pero ¿cómo yo defino de una manera objetiva
Con exámenes. Con el GASA, chicos. Gradiente de albúmina cero acítico, con el GASA. El valor de corte para decir si es hipertensión portal o no es hipertensión portal es de 1.1. Mayor a 1.1 es por hipertensión portal. Ahora, cuando hablamos de hipertensión portal, pues todos pensamos en cirrosis, ¿no? Todos han pensado en cirrosis. No. Cuando hablamos de hipertensión portal, vamos a voltear y vamos a decir, ¿y por qué? ¿Será cardíaca? Sí. Para mí una de las cosas más comunes es la insuficiencia cardíaca derecha. Bueno, insuficiencia cardíaca derecha, cardiopatías constrictivas, la pericarditis, o sea, llega la sangre y no sale. Hay algo que detiene, pero la sangre sigue llegando. Como no es suficiente para despejar lo que llega, sale, se abre, llega de nuevo, sale, se abre, llega de nuevo. Eso está normal. Como no puede despejar todo, bota 50 cc y quedan 20, pero llegan 70. ¿Cuánto queda? 20, más 10, 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 y se empieza a congestionar. Baja por la cava, llega al hígado, pasa a la porta y hay hipertensión portal de causa cardíaca. ¿Hay cirrosis? Posiblemente, ¿no? Ahí tenemos un paciente con cirrosis cardíaca, ¿no? En el hospital, en el grupo que está hoy. Entonces, vamos a buscar la causa, chicos. Cardiogénicas, que son poshepáticas, hepáticas y prehepáticas. ¿De acuerdo? O sea que hay muchas causas de hipertensión portal. No todo es cirrosis. Ya nos dijo la compañera que sí, una de las principales causas es la cirrosis. La trombosis de la vena porta. El Bad-Chiari es muy raro, más raro todavía. Y las cardiopatías, que hemos tenido un caso en 6 meses en el hospital regional, y deben haber otros pues en otros centros médicos y otros que no se diagnostican, ¿no? Pero es baja la incidencia. La mayor causa es cirrosis. Todos los días, y ahorita nos vamos a hacer un recorrido al hospital regional solamente, pues tenemos un montón de pacientes con cirrosis y con hipertensión portal. ¿De acuerdo? Pues la causa más frecuente es, pero no es la única. Siempre hay que buscar otras causas en relación al GASA. Mayor a 1.1, hipertensión portal. Menor a 1.1, veamos otras causas. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Muy bien, terminamos entonces. Hipertensión portal.